Y acá está con nosotros, para que lo escuchen con atención, Hugo Alconadamón. ¿Cómo te va, Hugo? ¿Bien? Buenas noches, Juan. Bueno. Siempre es un gusto estar con vos. La semana pasada estuvimos con Dolores, pero realmente a mí prefiero estar con vos. Pero ella le dijiste lo mismo. No, qué bueno estar con vos, no, Dolores, no. pero... Porque me sentía presionado y cohibido. ¿Así era por eso? Sí, sí. Bueno, muy bien, muy diplomático. Escuchame, Hugo. Bueno, contanos. Día agitado. Echegaray se está quejando, Dolores. ¿Viste? Qué traición. Bueno, Día agitado. después lo arreglamos. Día de noticias. Sí. Y hay dos ejes que me gustaría remarcar, Juan, si te parece. Uno va con el ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray. Sí. El otro con un juez federal en la actualidad, que es Daniel Rafecas. Bueno, vamos por parte, como decís vos. Eje 1, Echegaray. En efecto. Va a juicio oral porque acusó a Prat Guy de falsamente, de mentir. Exacto. ¿No? Esa es la síntesis. Bueno. Va a juicio oral Ricardo Echegaray por mentir. O sea que no vale decir cualquier cosa. No. Recordemos el contexto. Sí. Estamos hablando que allá por noviembre de 2014, Ricardo Echegaray salió a la prensa y anunció que tenía el material de las cuentas de HSBC. Yo estoy hablando en los porque yo lo teníamos también en los HSBC Files. ¿Y qué es lo que contó en ese momento Echegaray? Entre otros aspectos, que Alfonso Prat Guy, por entonces diputado oficialista de Cambiemos, lo que tenía era participación en una asociación ilícita fiscal. Y lo acusó a Prat Guy de ser el articulador de todas maniobras evasivas para evadir impuestos de Amalia Lacroze de Fortabat. De inmediato, lo primero que planteó Prat Guy es: eso no es cierto, yo era el albacea, estaba todo declarado y no sé de qué me están hablando. Que sí, que no. Y finalmente, Prat Guy lo denuncia a Ricardo Echegaray. Prospera en primera, no prospera en segunda, prospera en tercera, lo estoy resumiendo. En definitiva, Echegaray termina procesado por, primero, violación de secreto fiscal. Claro. Segundo, por mentir. Sí. Tercero, por abuso de autoridad. Y cuarto, por violación de los deberes de funcionario público. Va a terminar sentado en el banquillo de acusados ante el Tribunal Oral Federal número 4. ¿Este año? Eso hay que calibrarlo con esto que te voy a contar ahora. Sí. El Tribunal Oral Federal 4, a usted señora no le dirá nada, pero para que usted comprenda, es el mismo tribunal que en este momento está juzgando a Amado Vudú por el caso Chicone y a Julio De Vito por la tragedia de Once, con lo cual la agenda de ese tribunal ya está completita. Bien. Hay que esperar que termine con esto para después ir con Echegaray. Lo interesante, además, es recordar el contexto, insisto con esto en el caso de Echegaray. ¿Por qué? En noviembre de 2014, me puse a fijar ahora en los archivos del diario antes de venir aquí, había tres grandes ejes de noticias. El primero era el caso Tesur. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos revelado en el Diario de la Nación, allá por fines de 2013, un año antes, la operatoria entre Lázaro Báez y la familia Kirchner a través del Alto Calafate, las dunas y demás. Pero además, a partir de la investigación judicial, el entonces juez Claudio Bonadío había ordenado una serie de allanamientos. Había rastreado e identificado, y con lo que te voy a decir ahora, Juan, vos lo recordarás y ustedes también, había detectado que Otesur había fijado un domicilio falso y que por lo tanto había múltiples trámites ante la IGJ que también eran falsos. Y por lo tanto había irregularidades que podían llevar a declarar a Otesur como una sociedad trucha. ¿Era una oficina acá en el microcentro? Exactamente. ¿Recordás toda aquella operatoria que incluso después Nico Viñaski mostró y demostró que no había tal oficina? Entonces, había colocado a la familia presidencial otra vez a la defensiva. Primero. Segundo, hubo esos días un paro de transporte, con lo cual también estaban incómodos. Y tercero, por primera vez, un alto funcionario del gobierno había dicho: me parece que Vudú, por el caso Chicone, está bien procesado. Este era el contexto que había dejado al gobierno en una posición muy incómoda, y es en ese contexto que sale Ricardo Echegaray a tratar de tomar la iniciativa, recuperar la agenda informativa, y empezó a contar cosas que, insisto, eran falsas. Bueno. Ahora está donde está. 4 delitos se le imputan. Sí.
¿Cuáles son las condenas? Si es condenado. Son montos bajos, pero Sí. lo que es interesante aquí es como ocurrió también con el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime. Que suman para otra causa. En efecto, Ricardo Jaime terminó, por ejemplo, con una condena, creo yo, perdón si me equivoco, 6 meses de prisión por el intento de robarse una prueba durante un allanamiento. Y va a decir, no es nada. Sí, bueno, pero con segunda condena es efectiva. Adentro. Entonces, ahí es donde se empieza a cobrar interesante. Y recordemos que, en definitiva, hoy Ricardo Echegaray está siendo investigado, entre otros, por la causa Chicone, por además proteger a Lázaro Báez, e incluso recordarán ustedes que disolvió la regional de Bahía Blanca en una investigación por facturas truchas vinculado a Lázaro Báez. También está siendo investigado por la causa de los 8.000 millones de Cristóbal López, donde también está procesado, con lo cual ya se le están sumando algunas investigaciones que también tiene otras, por ejemplo, en el fuero penal económico, sobre la importación de autos. No la quiero complejizar, pero en definitiva, para Ricardo Echegaray es la primera vez que se acerca a la instancia oral, mientras que además se están acumulando otros expedientes que probablemente le generen dolores de cabeza. Bien, vamos al capítulo 2, que es el del juez Daniel Rafecas. Es el juez que en su momento, después de la muerte de Nisman, recibe la denuncia y él la desestimó. Sin escuchar los audios, corregime si no es así. ¿Es así? No sé ni siquiera se leyó el expediente de Nisman, que eran cientos de páginas. La desestimó sin escuchar las escuchas. Vale. 2 veces la desestimó. Es decir, la desestima por primera. Hay una serie de discusiones, la voy a simplificar también, que sí, que no, y la desestima por segunda vez. Y hagamos, si querés, el fast forward. Sí. El fast forward es hoy, tras el cambio de gobierno, esa investigación, esa denuncia finalmente se decide impulsarla. Se empieza la investigación. Hoy esa investigación incluye a 12 procesados y 4 de ellos están detenidos. Zanini. Con lo cual había un sustento. Exacto. Por lo menos era discutible. Lo que plantea él es, en caso de ser discutible, yo sostuve y concluí que no había que investigar. Para él no había que investigarlo. En efecto. ¿Qué pasa con esa decisión de Rafecas hoy? Hoy tenemos en definitiva que mientras que en la instancia judicial está avanzando esta investigación, en la instancia, si querés, disciplinaria, había una discusión sobre qué hacer con Rafecas. Claro. Porque además aquí hay otra discusión que es de fondo y colateral. ¿Es posible juzgar a un juez por el contenido de sus sentencias? Guarda con esto, ¿eh? Porque una cosa es juzgar a un juez, por ejemplo, por mal desempeño. Sí. Y por mal desempeño, vos decís, por ejemplo, maltrato a los empleados, o en realidad por enriquecimiento ilícito, Sí. o por prevaricato, o por... Y otro aspecto es cuando vos lo juzgás por el contenido de sus sentencias. Entonces, uno de los dictámenes que estaba hoy en discusión era justamente de esto. Estamos juzgando a un magistrado por sus criterios como juez y no Sí. se corresponde. Esto era la posición del consejero Leónidas Moldes. Sí. Bien, ahora bien, el eje central aquí es otro, Juan, que es el gobierno. Históricamente, el gobierno había planteado que había que destituirlo a Rafecas porque Rafecas en realidad lo que había hecho era proteger a Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Y que en definitiva era irrelevante si era contenido o no, acá lo que en realidad había eran maniobras de protección. Y en definitiva, lo que el gobierno siempre sostuvo como una bandera es, tenemos que destituirlo. Rafecas es necesario que se marche de Comodoro Pi, los tribunales federales que se encargan de juzgar a los funcionarios. Ahora bien, algo ha ocurrido que todavía el gobierno no lo explicitó, no lo aclaró, no lo explicó, por el cual de manera inesperada el gobierno, el Poder Ejecutivo, giró sobre su propio eje y decidió decir, ¿sabes qué? Como máximo esto es una cuestión menor, como máximo hay que aplicarle una multa del 50% de su salario por un mes. Y en realidad no por esta decisión de no querer investigar a Cristina Fernández de Kirchner por el pacto con Irán, sino porque luego en una conversación telefónica insultó a un dirigente de la comunidad judía que era Waldo Wolf. Punto. O sea, en el Consejo de la Magistratura que se investigaba la actuación de Rafecas, los integrantes dentro del Consejo del oficialismo no fueron a fondo con la destitución. Incluso más interesante, Juan. Tuvimos, si querés, un revival o un capítulo 2, o como lo quieras definir, de este mismo contrapunto solapado / explícito, porque por momentos sale a la luz, que existe entre el PRO y sus aliados, sean radicales o Lilita y demás.
Un capítulo fue también en el eje AMIA, cuando tenemos que el equipo de Lelita promovía impulsar una condena en contra de los ex fiscales de la causa AMIA, Eamon Mullen y José Barbaquia, y de repente, sin que hubiera demasiado anticipo, el ministro Garabano dice no, modifica, cambia al abogado que tenía que impulsar esta acusación, reemplaza a esta persona y el nuevo dice no, contra los fiscales no. Ahora tenemos que en el Consejo de la Magistratura teníamos a los consejeros por el PRO, que son básicamente dos, el representante por el Ejecutivo, Juan Bautista Máiquez, y el diputado oficialista que se llama Pablo Tonelli. Y los dos iban a ir por la cabeza de Rafecas. Y de buenas a primeras, media vuelta, dijeron no. Y mientras tanto, tenés a los dos radicales, senador Ángel Rosas y diputado Mario Negri, que decidieron aún así decir nosotros queremos la cabeza de Rafecas. Y lo que generaron era dejar expuesto este contrapunto dentro de Cambiemos. Bueno, y está la gente esperando que te pregunte por qué. ¿Por qué Tonelli, por qué Máiquez giraron esta posición del gobierno a favor de Rafecas o en contra de la institución? Oficialmente todavía no hay una explicación. Dicho de otro modo, no hay ningún funcionario que todavía haya dado la cara y en on the record te diga por qué. Dicho de otro modo, hasta ahora las explicaciones son en el off the record y que se repiten con las mismas fundamentaciones que en su momento tuvieron cuando evaluaron qué hacer con el juez Norberto Yarvide. Era, ¿vamos por la destitución o le aceptamos la renuncia? Si vamos por la destitución, ¿tenemos todos los votos? Si vamos por la renuncia, ¿es en realidad ceder y quedar mal? ¿O estamos tendiéndole un puente de plata para que finalmente se vaya? En el caso de Rafecas, Yarvide sabía demasiado de muchos. Y eso es cierto. ¿No? Pero la esperanza del gobierno y en particular del presidente Mauricio Macri era, si le abro la puerta a Yarvide, ¿acaso sigan el ejemplo de Yarvide y recorra ese puente de plata otros magistrados como pueden ser Canicova Corral, como podría llegar a ser María Romilda Servini de Curubría, y en la práctica eso no ocurrió. Ahora insisto, todavía no hay ningún funcionario que haya dado la explicación en on the record. Lo que sí tenemos es un cálculo entre las posibilidades reales de que Rafecas fuera destituido o la dinámica que si sabes qué, te aplico nada más que una sanción menor, pero yo sé, porque el propio Rafecas lo ha explicitado, que Rafecas es probable que se vaya. Quiere irse. Lo que él ha dicho, ahora hay que ver si va a cumplir, pero lo que ha dicho es que él quiere competir por un puesto como defensor general adjunto ante la Corte Suprema. Es un cargo que, número uno, es de mayor rango, número dos, mejor salario y número tres, menor exposición pública. Y que este concurso es relativamente accesible para él y que es además relativamente de corta duración el concurso. Con lo cual el gobierno sacó eventualmente el cálculo, es decir, si peleo por tratar de destituirlo, por ahí termino tardando más tiempo que en lograr que Rafecas se vaya por voluntad propia gracias a que gane un concurso para defensor general adjunto y la vacante la consigo igual. Bien, ¿y ese puesto está vacante o lo...? Ese puesto, sí, esto es ya un concurso que además la Defensoría General de la Nación ha explicitado que sí, va a impulsarse. O sea, esto que no es un secreto, no, es una realidad que todos ya lo saben, que el propio Rafecas lo ha dicho, y con esto es no solamente que lo ha comunicado a quien pudiera interesarle en el Consejo, no, lo ha dicho públicamente. Ahora, Hugo, resumiendo, en el caso de, ahora vemos Rafecas, Ollarvide y Freiler, ¿qué pasó con Freiler? Freiler, acordate, ese es un muy buen dato, Juan, y me alegro que lo hayas remarcado. Recordemos que el gobierno estuvo hasta último segundo contando los porotos. Sí. Para simplificarlo, señora, en el Consejo de la Magistratura, si vos realmente querés ir por un juez, vos necesitas 9 votos. Sí. Y el gobierno estuvo hasta último momento dudando si tenía el 9º. Con lo cual, si estaban complicados para conseguir el 9º, en el caso de Freiler, o en el caso de Ollarvide, o en el caso de Rosansky y otros magistrados más, imagínate en el caso de Rafecas. Y podías tener un verdadero dolor de cabeza. Entonces,
el gobierno lo que sacaba del cálculo es decir, mira, por ahí es preferible decir, voy por la solución menor, no es lo ideal, y que Dios nos ayude que Rafecas se vaya eventualmente de aquí a unos meses. Bueno, obviamente. ¿y Freyler? Freyler ya está en su casa, fue destituido. O sea, los tres, Freyler es el único destituido. Sí, y acá tenés otro punto, Juan, que es no solamente los objetivos, sino los modos en los cuales lográs. Si estás vislumbrando y tomaras a Twitter como un termómetro, que no necesariamente lo es, porque Twitter tiene sus propias particularidades, tenés a muchos votantes de Cambiemos que están planteando, nosotros no te voteamos para esto, nosotros te votamos para realmente cambiar. Claro. Hay que ver, como muchos otros aspectos en la vida, ¿no? Hay que ver el largo plazo y hay que ver de aquí a un año cuáles fueron los resultados efectivos de estas jugadas que está intentando ahora el gobierno. Muy bien. Gracias, Hugo. Buenas noches, Juan.